pero como lo traigo desde la publicación de Azul en 1888, se ha roto. Pues nada, no puedo. La figura de Rubén Darío y el modernismo, porque todos los movimientos van y vienen como el yo-yo, van y vienen, y el modernismo vino para quedarse en Europa y vino allá por finales del siglo XIX y principios del siglo XX de la mano de Hispanoamérica. Y hay que tener en cuenta que se trata del primer movimiento literario surgido fuera de Europa y que tiene tal expansión que se expande, se diluye por todo el mundo. Evidentemente, hay que tener en cuenta que la intención del modernismo es buscar otra forma de tratar la palabra. Ese tratamiento, esa forma de buscar la palabra, lo tiene con unas determinadas características que son y se mantienen todavía vigentes en numerosos autores, numerosos poetas. Eso es la ruptura con lo tradicional, esa tradición que existía en la narrativa y esa búsqueda de estética muy refinada, muy pulcra, y que en numerosas ocasiones ha encontrado, como dijo Luis Carnicero, en esa búsqueda de endecasílabos y de alejandrinos franceses, y también en esa búsqueda de ritmos grecorromanos que antes no habían sido utilizados en nuestra poesía española. También se considera que el romanticismo tiene como fin el arte en sí mismo, ese lema parnasiano del arte por el arte, porque el arte tiene autonomía y es limpio, puro en sí mismo. Y esas claves del modernismo están en el sensualismo, en el hedonismo, en la búsqueda de disfrutar de una vida que tal vez Rubén Darío no la tuvo en un principio o la disfrutó a su manera. Ese gusto también hacia lo cosmopolita, hacia lo urbano, hacia el refinamiento, y que permitió a determinados escritores descubrir y redescubrir toda ese pasado literario español y también la búsqueda de las raíces indígenas, de la naturaleza en su esplendor y de esos palacios con boca y princesas con boca de fresa. Sus influencias evidentemente vinieron de un romanticismo, pero también vinieron del parnasianismo francés, de Le Conte de Liszt o de Gautier, y por supuesto del simbolismo, el simbolismo de un Verlaine que dejó marcado hondamente su alma. De ahí tantos cisnes, blancos, negros, pavos reales, palacios como el de Gaudí, palacios, princesas, la naturaleza, las fuentes, y que tanto dicen y transmiten. Todo ello está, por supuesto, en esta renovación absoluta de lo que es el lenguaje, desde que se piensa que el castellano era una lengua que parecía agotada con el prosaísmo, pero que sin embargo rejuvenece por completo y adquiere una riqueza y una intensidad insospechadas. Todo ello queda patente en la obra de Félix Rubén García Sarmiento, nuestro Rubén Darío, y que fue y será el padre del modernismo español, el padre del modernismo en general, de ese New Style, y que supuso una revolución en la poesía que se puede comparar con la revolución que vino con Garcilaso de la Vega en el Renacimiento. Y de esa revolución integral ha tenido y tiene sus frutos, ya que el príncipe de las letras castellanas ha dejado una honda huella en numerosos escritores españoles, hispanoamericanos y de otros mundos.
Solo tenemos que pensar en Alfonsina Storni, en Amado Nervo, en Leopoldo Lugones, en Juana de Ibarburu, en Gabriela Mistral y, por supuesto, en Pablo Neruda, que curiosamente coincidía con él en numerosos aspectos, como es el seudónimo o el haber compartido el gusto por París o incluso haber compartido también su trabajo. Y en España, Rubén Darío, por supuesto, fue un poeta admirado por la llamada generación del 98, generación finisecular, y que influye, por tanto, en los hermanos Machado. Manuel, por un lado, con Adelfas o con el mal poema, y nuestro Antonio, con ese modernismo intimista de la primera etapa de Soledades, Galerías, otros poemas. Pero también influye en esa primera etapa de Valle Inclán y su amistad precisamente con Rubén Darío. Valle Inclán de las sonatas, de claves líricas o aromas a leyenda y ese tono melancólico y decadente. Es más, la importancia que tuvo en Valle es tal que él introdujo a Rubén Darío como personaje en Luces de Bohemia. Y llegamos a un novecentismo con una figura de un jovencísimo Juan Ramón Jiménez, que también se enamoró y se hechizó de esa palabra que rompía los moldes tradicionales de Rubén Darío. Esa primera etapa sensitiva donde encontramos arias tristes, almas de violeta o elegías puros. Y tenemos que tener en cuenta también una cosa, que Juan Ramón Jiménez fue el puente entre el Art Nouveau y los ismos de la generación del 27. Por tanto, ¿por qué no ver secuelas también de Rubén Darío en obras como Los placeres prohibidos de Cernuda o en obras de Vicente Aleixandre, en obras también de Miguel Hernández en su estancia en la antigua Unión Soviética, donde tiene una oda a Rusia con una línea de épica alejandrina? El modernismo y Rubén Darío llegan, por supuesto, también a la generación del 50, a través de esos versos hedonistas y de muy acusadas resonancias griegas de Jaime Gil de Viedma, y que no es más que un antecedente de la sensibilidad culturalista y cosmopolita de los novísimos de Pere Gimferrer, que titula precisamente a uno de sus poemarios Los raros, en alusión a una de las obras de nuestro autor nicaragüense.